El millonario se emociona al reconocer el sabor de la mendiga que esperó 40 años por él. Ricardo Valenzuela jamás imaginó que una simple sopa de fideos en un lugar tan humilde como el Sazón de Mamá le haría temblar el alma. Millonario, exitoso y siempre rodeado de lujos, entró por casualidad a aquel restaurante antiguo en una calle olvidada de la Ciudad de México, donde el olor a chile, ajo y caldo casero le llegó directo a la memoria. Sin saber de qué, la luz era tenue, los muros pintados con fotografías descoloridas, y todo el espacio impregnado de una nostalgia silenciosa que parecía atraparlo. Pidió la sopa casi sin ganas, moviendo la cuchara y mirando el menú arrugado, mientras Julieta, la dueña, una mujer de 72 años con ojos que habían visto demasiado, lo servía con manos firmes pero cansadas. Ricardo inhaló con fuerza cuando el primer sorbo rozó su lengua. Algo en ese caldo líquido, simple y caldoso, hundido en el sabor de años, le derrumbó un muro invisible que no sa. «¿Qué hace este hombre de traje ahí?», se escuchó murmurar. Nadie sabía el secreto detrás de aquel millonario frío y aislado, que por primera vez en años parecía vulnerable. Julieta lo observaba con cuidado. Sus arrugas se marcaron aún más, pero en sus ojos brillaba una tristeza que parecía contener una historia enterrada en el tiempo. Hace casi 40 años, ese lugar fue testigo de una tragedia que nadie se atrevía a mencionar. Su hijo adoptado desapareció de formas misteriosas. Nadie supo nunca qué pasó. Nadie volvió a hablar del dolor que dejó ese vacío. Ella nunca cerró la puerta a la esperanza, aunque su esperanza se desangró silenciosa. Ricardo, inmóvil, fijaba su atención en Julieta sin poder apartar la mirada. Era como si en ella reconociera una parte de sí mismo que siempre había negado. Esa sopa era el puente imposible entre dos vidas marcadas por ausencias. Un silencio denso cayó entre ellos. En ese breve instante, una confusión intensa y aguda lo atravesó. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué de golpe sentía ese anhelo de entender algo que nunca le contaron? Al terminar la sopa, Julieta se acercó con una voz que era apenas un susurro tembloroso. Habló de noches llenas de esperas, de secretos guardados, de un niño que se fue sin decir adiós. En su rostro, un gesto casi imperceptible, un tic, una cicatriz tenue, o tal vez el brillo roto en sus ojos. Tal detalle quedó flotando, un misterio encerrado que podía cambiarlo todo. Ricardo no supo qué decir. Sintió un temblor que recorrió sus manos, un frío lejano que bajaba hasta sus entrañas. Su mundo de cristal, de oro y soledad, se agrietaba con cada latido de ese recuerdo que ahora despertaba. Sin respuestas, sin certezas, solo esa urgencia febril de descubrir. Esta emoción inesperada estaba lejos de ser una simple nostalgia. Era una llamada, un reto directo al alma. Y aunque sabía que podría regresar a su burbuja de comodidad, al ruido de sus autos, fiestas y cámaras, algo lo jalaba hacia un abismo interminable, donde tendría que enfrentar su pasado. Un abismo que empezaba con una sopa, con Julieta, con un sabor que no se olvidaba. ¿Quién era realmente Ricardo Valenzuela? ¿Qué se escondía detrás de esa historia enterrada en el Sazón de Mamá? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara. Esta emoción es solo el principio. Todo está por cambiar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Julieta se acercó lentamente. Su voz temblaba, como si cada palabra le costara un mundo. Ricardo la miraba, sin poder apartar la mirada, intentando entender ese dolor que parecía haberse congelado en sus ojos por décadas.
Hace casi 40 años, tu nombre apareció en una carta que guardé con todo mi miedo. Susurró, casi quebrándose. El silencio se hizo más pesado, enrarecido, casi imposible de respirar. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho, como si alguien le hubiera enterrado un puño. Su corazón latía en estampida. Un temblor invadió sus manos y sus piernas temblaron de golpe. ¿Una carta?, murmuró, con la voz rota, temblando más que él mismo quería admitir. Julieta sintió, y sacó desde debajo del mostrador un sobre amarillento, con las esquinas arrugadas por el tiempo. El hombre temió tocarlo, como si el papel pudiera quemarlo. Julieta lo dejó caer sobre la mesa con cuidado y se sentó, sus manos entrelazadas, sudadas. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una vieja fotografía que apenas podía distinguir. Un niño pequeño sonriente, en brazos de una mujer joven que no era Julieta, pero que llevaba un brillo en la mirada imposible de ignorar. Al mirar la foto, un escalofrío le recorrió la espalda. Este niño. Ricardo tragó saliva. Julieta habló con esa mezcla de dolor y esperanza rota. Hace 40 años, cuando tu familia hizo un trato con la mía para adoptarlo, tú eras ese niño. Un silencio total cayó en el lugar. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el mundo girar, perder el equilibrio. Todo lo que creía, todo su pasado, su vida construida en lujos y secretos, se derrumbó en segundos. Julieta siguió, con la voz quebrada. Fuiste un día sin avisar. Desapareciste. Nadie supo nunca qué pasó contigo. Ricardo abrió los ojos, sudando frío, con un nudo inmenso en la garganta. ¿Cómo? ¿Yo? Apenas podía sostener la mirada. Su mente explotaba en preguntas, en sensaciones que no sabía cómo llamar. De repente el ambiente cambió. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre alto, con un rostro que parecía sacado de una pesadilla, apareció en la entrada. Tenía ese aire siniestro, frío, que congelaba la sangre. Caminó hacia ellos, sus ojos clavados en Ricardo como si leyera su alma con crueldad. Ricardo, dijo con voz firme, venenosa, no sabes todo lo que tu familia hizo para ocultarte, pero nosotros sí, y ha llegado la hora de enfrentarlo. En su mano llevaba un sobre idéntico al que Julieta sostenía. Ricardo sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Un grito ahogado se quedó atorado en su garganta, mientras el miedo lo encadenaba. Julieta le lanzó una mirada desesperada, como si ese hombre fuera la niebla que podía destruir lo poco que quedaba de su esperanza. Esto está lejos de terminar, advirtió el desconocido, colgando el sobre frente a Ricardo. Si creías que todo era una mala historia, prepárate. Lo que falta por descubrir puede matarte. El murmullo en el restaurante cambió. Las miradas de los clientes se clavaron en ellos, llenas de miedo y morbo. Algunos comenzaron a susurrar, otros simplemente atraparon el aire con horror. Ricardo extendió la mano, con el pulso desbocado, y tomó el sobre. Lo abrió lentamente, temiendo lo que iba a ver. Dentro encontró un papel con nombres, fechas, promesas rotas, y un nombre que jamás esperó leer, el suyo, pero firmado por alguien más, alguien que no recordaba. Un latido sordo, un vacío brutal de aire, y entonces un grito desgarrador rompió el silencio. Ricardo se desplomó sobre la mesa, incapaz de sostener la verdad que apenas comenzaba a descubrir. Julieta se levantó, sus ojos ahora llenos de lágrimas, mientras el hombre desconocido observaba con una sonrisa oscura y cruel. En ese instante, el mundo de Ricardo Valenzuela dejó de ser lo que parecía. Todo estaba envuelto en mentiras más profundas, secretos tan negros que amenazaban con devorar toda su existencia. ¿Quién era en realidad? ¿Y qué había en ese papel que cambiaría para siempre su destino? El eco de aquella sopa, aquel sabor, era apenas el prólogo, porque la verdad que ahora emergía era muchísimo más peligrosa. Ricardo cerró el sobre con un temblor que le recorría hasta los huesos. Las palabras se amontonaban en su mente, como un puñal frío. Nombres, fechas, promesas que nunca se cumplieron,
y esa firma que no podía olvidar, porque era la suya, pero no era él quien la había escrito. El silencio en el restaurante se hacía insoportable, como una bola de fuego. Julieta lo miraba con los ojos rojos y la boca apretada, como si estuviera luchando contra algo invisible que la atormentaba hace décadas. El hombre extraño se acercó lentamente, dejando caer un suspiro que pareció helar el aire a su alrededor. No todo es lo que ves, Ricardo. Tu pasado es un laberinto, y ahora, sin darte cuenta, estás atrapado. Entonces, justo cuando parecía que todo iba a explotar en confesiones y verdades rotas, un ruido fuerte se escuchó desde la calle. La puerta del restaurante se abrió de golpe y alguien entró corriendo. Era una joven con el rostro cubierto de lágrimas, respirando entrecortadamente. «Ricardo, por favor, detente», gritó con la voz al borde del colapso. Ricardo levantó la mirada, el corazón a punto de estallar. La joven se acercó tambaleante, y en ese instante Julieta soltó un grito ahogado. «No puede ser», exclamó, dejando caer una mano temblorosa sobre la mesa. La joven se quitó lentamente la capucha y reveló un rostro que hizo que Ricardo sintiera un frío brutal descendiendo por la espalda. Era idéntica a él, pero mucho más joven. Su mirada era una mezcla de miedo, rabia y algo que parecía desesperación pura. «Soy Daniela», dijo con voz quebrada. Tu hija que desapareció hace 20 años». El restaurante se quedó en silencio absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de repente. Ricardo sintió que su corazón se detenía, y luego se aceleraba de nuevo con furia descontrolada. «¿Qué dices? No puede ser», tartamudeó, incapaz de apartar la vista de esa mujer que parecía un espejo de su propio alma. Julieta agarró el brazo de Daniela con fuerza, casi suplicante. Esto cambia todo, Ricardo. No solo eres el niño perdido, eres padre también. Pero nadie sabe quién es su madre verdaderamente». El hombre siniestro frunció levemente el ceño, pero entonces soltó una sonrisa torcida. «Ahí está, la pieza que faltaba. Daniela no es solo tu hija. Ella sabe cosas que podrían destruirlo todo, Ricardo. Cosas que tu familia enterró con sangre». Un temblor recorrió el cuerpo de Ricardo. Sus manos se cerraron en puños y el dolor en el pecho se volvió insoportable. «¿Por qué nadie me dijo?» con voz ronca. Daniela tragó saliva. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa. «Porque la verdad que buscas no es solo historia ni abandono. Es un secreto oscuro, un juego sucio que implica a todos los que alguna vez creíste tus aliados». En ese momento, la luz del restaurante parpadeó y luego se apagó por completo. Un ruido seco, un golpe metálico, un grito cortó el aire. Venía de la cocina. Ricardo se levantó de un salto, sintiendo que la mandíbula se le tensaba al máximo. «¿Qué fue eso?». Julieta temblaba, sus manos temblorosas a punto de caer al suelo. Desde la oscuridad, la luz de un teléfono iluminó un rostro que nadie esperaba. La mujer de la fotografía, la madre desconocida, estaba parada junto a la puerta trasera, con una expresión que la hacía parecer un fantasma. «No, puede ser ella», susurró Ricardo, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. «¿Cómo?». Ella avanzó entre la sombra, y con voz firme pero apagada, dijo algo que hizo que todo se detuviera. «No soy solo tu madre, soy quien te quitó, y la verdad es peor de lo que imaginas». El silencio se volvió insoportable. Las miradas se cruzaron, llenas de horror y desconcierto. Ricardo sintió que su mundo de culpa, temor y preguntas estallaba en 1000 pedazos que ahora no sabía si podría juntar. El hombre extraño sonrió por última vez, apagó la luz del teléfono y se desvaneció entre las sombras, dejando el eco de su amenaza flotando en el aire. La verdad que Ricardo buscaba, la historia que intentaba encajar, se había convertido en un abismo sin fondo. Y ahora, la misma sangre que corría por sus venas era un misterio tan oscuro que lo hacía temblar hasta los huesos. ¿Quién era esa mujer realmente?
¿Qué precio había pagado por esconderlo? ¿Y quién quería que jamás descubriese lo que había ocurrido realmente? El reloj seguía su curso, pero el tiempo, para Ricardo, se había detenido en un solo instante, ese momento donde todo lo conocido desaparecía sin aviso, y solo quedaba la pregunta que ardía en su pecho con dolor infinito. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar la verdad? Aunque la mujer, esa sombra que parecía parte de otro tiempo, respiraba hondo, sus ojos clavados en Ricardo como si viera a través de su piel. Él, con el corazón latiendo a 1000, dudaba si moverse o caer ahí mismo. Julieta sostenía con fuerza el brazo de Daniela, como si ella fuera el último ancla en medio de esa tormenta. «No soy solo tu madre», empezó la mujer, con la voz ronca. «Soy quien te arrebató del mundo que conocías, y también quien te trajo hasta aquí». Ricardo sintió que la sangre le bajaba del rostro. Intentó decir algo, pero un temblor seco le cortó la voz. Daniela lo miró con desesperación, sus lágrimas cayendo sin control. Julieta, sus ojos brillando de miedo, apretó los dientes. Todo parecía listo para una confesión fatal, cuando de repente un golpe fuerte sacudió la puerta trasera. El hombre siniestro, que había estado observando al grupo, se volvió de golpe, y en un instante la puerta se abrió violentamente para revelar a otro hombre. Era joven, con una expresión tan furiosa que parecía que el aire mismo estaba a punto de romperse. Avanzó hasta la mesa, y con voz temblorosa, pero firme, dijo algo que paralizó todo. «Stop, paren, yo sé quién es, y no van a creer lo que acabo de descubrir». Ricardo lo miró incrédulo, pero una locura empezó a bullir en el ambiente. El joven sacó un celular y con manos que no dejaban de temblar, mostró una foto al grupo. Era una imagen borrosa, de mala calidad, pero clara en lo que mostraba. Una figura idéntica a Ricardo, sí, pero no estaba en México, estaba en una clínica clandestina, rodeado de batas blancas, tubos y máquinas raras. Y a su lado no había una madre tradicional, sino Julieta, la mujer que ahora parecía la guardiana de un secreto imposible. El restaurante quedó mudo, excepto por las respiraciones entrecortadas. Ricardo sintió que su cabeza giraba, que el mundo se hacía un torbellino negro que iba a devorarlo. Daniela dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué?», susurró Julieta, aterrada. «Eso no puede ser verdad». Pero el joven insistió. «Yo busqué, hoy en la mañana. Encontré registros, documentos que alguien había enterrado, que revelan que Ricardo no solo fue adoptado, fue parte de un experimento. Recuerden la carta, las fechas. Él no desapareció por accidente». Ricardo apenas lo podía creer. Su pasado era ya un agujero oscuro. Pero esto era otra cosa, un juego macabro, algo creado, fabricado. Su corazón palpitaba contra su pecho, un golpe tras otro. El hombre siniestro frunció el ceño. Su sonrisa torcida se borró. «Ya no queda nada oculto», dijo la mujer que se decía su madre. «Ricardo, fuiste creado, no nacido. No eres hijo de nadie, solo un producto». Ricardo sintió que el aire se le escapaba, que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Creado? ¿Un experimento? ¿Una mentira desde el principio? Mientras trataba de encontrar algo sólido donde apoyarse, el joven sacó otro documento, esta vez con un sello oficial. El nombre en grande, Proyecto Génesis, y debajo una lista que incluía fechas, nombres y un código para un laboratorio oculto. De repente, las luces del restaurante parpadearon de nuevo, y un ruido ensordecedor estalló en la calle. La puerta principal se abrió de golpe y varios hombres con chalecos oscuros irrumpieron en el lugar. Los clientes empezaron a correr, gritos mezclados con órdenes duras. Ricardo los miró, sin poder moverse, mientras uno de los hombres caminaba directo hacia él con una pistola en la mano. «No puedes escapar», dijo con voz fría. «Esto apenas comienza». Daniela se aferró a su brazo, sus ojos suplicantes.
Julieta se encorvó, derrotada, mientras la mujer que decía ser su madre desaparecía entre las sombras. Ricardo sintió que todo su mundo, ese de certezas y mentiras tejidas, se desmoronaba de nuevo. Había atravesado un umbral, entrando a un terreno tan oscuro que ni siquiera el sabor de aquella sopa lograría templar su alma. Y en ese momento supo que la verdad no solo podía matarlo, sino también arrancarle todo lo que quedaba de humanidad. ¿Quién había salido realmente de aquel laboratorio? ¿Qué rol jugaba Julieta en todo esto? ¿Y qué diría el reloj cuando el tiempo se detuviera por completo? Un disparo rompió el silencio, y con él, el abismo se abrió de par en par. El disparo retumbó en el aire, y un escalofrío paralizó a todos. Ricardo sintió un calor inesperado brotar en su pecho, como si un fuego invisible le desgarrara el corazón. La pistola cayó con un ruido seco al suelo, y todo pareció detenerse, incluso el tiempo. Pero entonces, la luz volvió con un chasquido brutal, mostrando algo que nadie estaba preparado para ver. La mujer que decía ser su madre estaba arrodillada junto al hombre siniestro, y no solo eso, llevaba en el pecho un brazalete con el mismo logo que el joven había mostrado en el documento. Era como un sello de pertenencia. De repente, ella lanzó una risa rota, oscura y cruel. «Vean, ¿que iba a dejar que esto siguiera así?», dijo, mirándolos con ojos llenos de un brillo helado. «Ricardo, no eres hijo de nadie, porque en realidad no eres humano». Un silencio espeso cayó sobre el restaurante. Las miradas se cruzaron, confundidas y aterradas. Ricardo sintió que la sangre le golpeaba las sienes, el pulso en la garganta. Las manos le temblaban como si alguien más las moviera. La mujer siguió, como si un demonio la guiara. «Eres un clon, una creación, el resultado de años de experimentos para fabricar el humano perfecto. Ni tu familia ni yo somos normales. Somos guardianes de un secreto que cambiará todo». Daniela retrocedió, su rostro transformado por el horror. «¿Qué estás diciendo?», chilló, con lágrimas brotando como un río. «Escuchen bien», continuó ella. «Julieta no es lo que parece. Ese rostro amable, esa mujer cansada de lágrimas, es la cabeza oculta de este proyecto. Fue quien me quitó a Ricardo, no para salvarlo, sino para esconderlo». Ricardo sintió que el suelo se le iba debajo los pies. Julieta, pálida, bajó la mirada, incapaz de sostener la revelación de un secreto que le quemaba la piel. «Yo solo traté de protegerlo», susurró, con una voz quebrada que parecía romperse en mil pedazos. Pero la mujer con el brazalete no perdió el control. «No, Julieta, mentiste. Todo este tiempo has estado manipulando a todos aquí. El niño perdido, la adopción, solo fueron excusas para encubrir el experimento». Ricardo cayó de rodillas, sintiendo que la realidad se le deshacía como ceniza en las manos. El hombre siniestro se acercó, y con una sonrisa de acero, dijo: «Ahora entiendes, no solo estás atrapado en un juego sucio, eres la prueba viva de que jugaron a ser Dios». La voz temblorosa de Daniela cortó el aire. «Pero entonces, ¿yo qué soy? ¿Una humana normal? ¿O parte de todo esto también?». La mujer que se proclamaba madre se acercó, cruel pero calmada. «Tú eres la pieza que nunca pudieron controlar, la única que no pertenece a Proyecto Génesis. Por eso te dejaron desaparecer». Todo explotó en ansiedad y miedo. Julieta lloraba, Daniela temblaba. Ricardo no podía creerlo. Sus certezas, sus recuerdos, todo era mentira. El joven que mostraba las fotos sacó otro dispositivo. En la pantalla, una imagen inesperada. Una persona idéntica a Ricardo, pero con los ojos completamente negros, vacíos, como un animal desalmado. Un ruido metálico alertó a todos. La puerta trasera se abrió otra vez, y un hombre con bata blanca entró apresurado, entrepanzado. «¡Esperen!», gritó, con la voz temblorosa. «Lo que dicen no es verdad completa. Ricardo, no eres solo un clon. También eres el último vínculo humano que queda de la persona que eras antes de todo esto». Todos se quedaron mirándolo, atónitos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Julieta, con la voz rota. El hombre respiró profundo, con miedo en los ojos. «Antes de Proyecto Génesis,
Ricardo existió como un niño real. Fue secuestrado y cambiado genéticamente para crear una arma. Su memoria fue borrada. Pero dentro de ti hay algo que nadie puede matar. Una chispa de tu alma verdadera. Entonces, con un movimiento rápido, sacó un pequeño disco, lo puso sobre la mesa y lo activó. De la pantalla emanó una grabación. En ella, un Ricardo niño, sonriente, jugando en un parque, diciendo su nombre completo con naturalidad. Suena una voz preocupada de fondo, suplicando ayuda. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el golpe más fuerte de su vida. Todo explotó en un grito ahogado. No, no puede ser, dijo. Eso significa que, antes de que pudiera terminar, la luz volvió a parpadear, y el hombre con la pistola avanzó rápido para apagar el proyector. La puerta principal se cerró de golpe, y alguien susurró. Todo esto era solo el comienzo. La verdadera pesadilla recién empieza. Un suspiro frío recorrió el aire. El pasado, el presente y el futuro de Ricardo se desmoronaban en 1000 piezas, y él ya no sabía quién era, a quién podía creer, o si aún quedaba un alma humana en ese cuerpo que llamaba suyo. Y mientras la oscuridad caía de nuevo, solo una pregunta retumbaba más fuerte que cualquier disparo. ¿Quién demonios era en verdad Ricardo Valenzuela? ¿Y qué clase de monstruo estaba destinado a ser? El sonido del disparo se desvaneció como un eco sordo. La tensión se portó con un cuchillo. Ricardo, de rodillas, luchaba por respirar. El pecho le ardía, la cabeza le daba vueltas, y las manos le temblaban como hojas en tormenta. Daniela apretaba su brazo con fuerza. Julieta parecía a punto de desmoronarse. El hombre con la pistola, que minutos antes amenazaba con disparar, retrocedió y bajó el arma, dejando un silencio que volía en los huesos. Entonces, la mujer con el brazalete desapareció entre la penumbra. Pero justo cuando todos pensaban que la pesadilla había alcanzado su pico, algo más sucedió. De repente, el restaurante tembló, como si un terremoto invisible empezara a sacudirlo. Las luces parpadearon, apagándose y encendiéndose. Un estruendo grave vibró en las paredes, seguido de un crujido profundo que hizo que todo el mundo se volcara hacia la puerta principal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta fue arrancada de sus bisagras por una fuerza brutal y cayó al suelo con un estruendo seco. Más allá del umbral apareció una figura delgada, vestida con una bata blanca, pero no era un hombre cualquiera. Sus ojos, extrañamente calmados y brillantes, se clavaron en Ricardo con una intensidad. Ni siquiera eres tú. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Ricardo sintió que todo el piso se abrió bajo él. ¿Qué? Apenas susurró. El hombre siguió, sin apartar la mirada ni un instante. Eres una copia, un eco, un reflejo imperfecto, pero no el original. Julieta, temblando, se levantó, y un grito ahogado se le escapó. Daniela dio un paso atrás, completamente perdida. ¿Copia? ¿Original? Murmuró Ricardo, sin entender. El hombre continuó ahora con una sonrisa cruel. El niño de la foto, el que juegas en ese video, ese niño nunca desapareció. Él está aquí. De repente, detrás del hombre con bata blanca, una puerta oculta en la pared se deslizó lentamente hacia un lado, mostrando una habitación oscura, bañada en un neón azul. Y ahí estaba, otro hombre, inmóvil, parecía dormido, pero sus rasgos eran idénticos a los de Ricardo. Solo que el brillo de sus ojos le daba un aura casi sobrenatural. Ricardo sintió que todo en su interior se tambaleaba. Era como mirarse al espejo y no reconocerse. «No puede ser», susurró, con la voz rota. «¿Quién es ese?» El hombre con bata blanca replicó. «Él es tu verdadero yo, el original, la pieza que intentaron clonar, modificar y controlar. Y tú, lo que crees que eres, solo eres un experimento fallido». Julieta se desplomó cubriéndose la boca con las manos como si fuera a vomitar. Daniela, con lágrimas, gritó. «Eso no puede ser real, Ricardo». Pero él no podía moverse. El mundo que conocía se quebró en 1000 pedazos ante sus ojos.
Entonces la figura en la habitación oscura parpadeó. Los ojos abrieron lentamente. Dos orbes negros, profundos, que atravesaron el ambiente, y en un susurro que parecía venir de otro mundo dijo: «No soy tú, pero puedo serlo, o puedo destruirte». Un grito de terror se escapó de la garganta de Ricardo. Intentó gritar, correr, negar, pero sus piernas estaban congeladas, y en su pecho el peso de la verdad era una bola de fuego hirviendo. El hombre con bata blanca cerró la puerta detrás de él y giró con un gesto serio. «Ahora entenderás que lo que creías real siempre fue una mentira, y que esta historia acaba de empezar, porque el enemigo más grande no está fuera, está dentro de ti». Un silencio mortal cayó en el restaurante. Nadie respiraba. Solo la imagen del doble, esa sombra inquietante de sí mismo, permanecía ahí, esperando. Ricardo levantó la mirada, con un temblor que le atravesaba entero. Su voz apenas salió. «¿Quién soy entonces? ¿Cuál de los dos soy realmente yo?». Y en ese instante, el reloj de la pared dio la medianoche. La cuenta regresiva había comenzado. El reloj siguió marcando la medianoche, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Todo el restaurante quedó atrapado en una quietud densa, como si el aire mismo pesara toneladas. Ricardo miró al hombre en la bata blanca, su original, con el corazón desbocado y las manos sudorosas. No sabía si reír, llorar o simplemente desaparecer. Entonces pasó algo que nadie vio venir. La figura inmóvil en la habitación oscura, la copia fallida, abrió los ojos de golpe. Un brillo negro, profundo y frío como el hielo, iluminó el cuarto. Pero justo cuando parecía que iba a levantarse, algo dentro de su pecho estalló con un chasquido seco. Un sonido sordo, como huesos rompiéndose. Desde donde estaban, todos sintieron el temblor. Daniela dio un paso atrás. Julieta se aferró a la mesa, y Ricardo sintió como si el aire escapara de sus pulmones. El hombre con bata blanca se giró, alarmado, y en ese instante la copia se desplomó. Pero no fue un colapso cualquiera. El cuerpo se retorció de una forma inhumana, como si un monstruo estuviera intentando salir de él. Gritó, un sonido gutural, aterrador, que hizo que hasta el más valiente soltara un gemido ahogado. El doble empezó a cambiar, como una sombra que toma forma. Su rostro se deformó, dejando caer pedazos de lo que parecía piel y carnicería, y de pronto, ante los ojos aterrados de todos, apareció lo impensado. No era humano. Un ser grotesco, de ojos negros y sangre oscura cubriendo su boca, con una sonrisa que parecía desgarrar la noche misma. De su cuello brotaron pequeñas estructuras metálicas y cables que se encendieron en chispas. Era una mezcla de máquina y bestia, una criatura salida de una pesadilla. «Es un experimento fallido», chilló la joven Daniela, mientras se cubría el rostro, sus lágrimas cayendo libres. «Nos mintieron, nunca fue humano». Julieta se había quedado rígida, blanca como el yeso, con la mirada perdida. Ricardo sintió que su pecho explotaba en 1000 puñaladas. Su doble, su sombra, no solo era un clon, sino una abominación creada para algo horrible. Pero lo peor estaba por venir. De repente, la puerta oculta detrás de ellos se abrió de golpe, y entró el hombre siniestro, el de antes, con la pistola aún en mano. Caminó directo hacia la criatura, con pasos seguros, una sonrisa cruel iluminando su rostro demacrado. «Sabía que despertarías», dijo con frialdad. «Pero ves, esto cambia todo». Entonces, frente a la criatura, hizo un gesto rápido con las manos. Un destello de luz azulada salió de un pequeño dispositivo y atrapó a la bestia en una red eléctrica invisible que la hizo gritar de rabia y dolor. Antes de que pudiera finalizar, la criatura miró hacia Ricardo con una expresión que helaba la sangre. «Tú no eres quien crees», musitó con una voz distorsionada y quebrada. «Yo soy el original. Y tú». Ricardo quiso decir algo, pero la criatura siguió. «Tú solo eres la pantalla de mis recuerdos, la mentira que viviste mientras yo luchaba por despertar». El restaurante quedó en silencio absoluto.
roto solo por el crujido del dispositivo que mantenía atrapada a la criatura. Daniela estaba paralizada. Julieta lloraba silenciosa. Entonces, el hombre misterioso se volvió hacia Ricardo y apartó la calma aparente con palabras que le rompieron el alma. Escucha bien, durante años creímos que eras el original desaparecido, pero la verdad es mucho más oscura. Ricardo, tú fuiste creado para reemplazar algo que nunca debió perderse. Ricardo sintió el nudo en la garganta crecer hasta casi ahogarlo. No solo no era humano, ni original, sino un sustituto. Una pantalla, una mentira. Su propia existencia pendía en el filo de una verdad tan fría y brutal que no sabía si quería vivirla. Y justo en ese momento, el dispositivo que contenía la criatura explotó en chispas. El ser se liberó con un rugido ensordecedor y avanzó hacia Ricardo con una velocidad que helaba. Pero entonces, el hombre de bata blanca gritó: «¡Espera! ¡No lo mates! No sin antes escuchar esto». Sacó un sobre igual a los demás. Lo puso sobre la mesa temblando y dijo: «Lo que ustedes llaman Ricardo no es un reemplazo, es un contenedor. El verdadero Ricardo se apagó hace años. Este tú, lleva dentro el alma destrozada, el pasado que nadie puede cargar». Y el ser volvió a mirar a Ricardo, con una furia y tristeza inconmensurables. «No lucho contra un enemigo, lucho contra un hermano. El enemigo real aún no ha llegado». El sonido de sirenas lejanas les recordó que la pesadilla apenas comenzaba. El reloj siguió su marcha, implacable. Pero ¿qué demonios significaba eso? ¿Quién era entonces ese enemigo? Y sobre todo, ¿quién estaba realmente sentado en esa mesa con el alma partida, mirando a su reflejo que ahora era su peor pesadilla? El reloj seguía marcando esa medianoche que parecía un puño apretado en el pecho de todos. Las luces del lugar titilaban y el silencio se sentía tan grueso que hasta el aire parecía cortante. Ricardo, con el cuerpo entumecido, clavó la mirada en la criatura que había sido su doble. El lugar estaba cargado de miedo, de desesperación. Daniela sollozaba. Julieta respiraba con dificultad. El hombre con bata blanca los miraba a todos con una mezcla de culpa y terror. Pero entonces, justo cuando pensaban que ya nada podía sorprenderlos más, un sonido seco estalló en la cocina, un golpe fuerte y el ruido de algo cayendo. Todos se giraron al instante, tan rápido que parecía un reflejo. La puerta del cuarto oculto, aquella habitación oscura, donde yacía el original, se abrió de golpe. La figura que apareció no era el hombre impasible con ojos negros. Era una mujer, alta, con un rostro duro y ojos que parecían fuego líquido. Tenía el cabello recogido y llevaba puesto un uniforme gris, con un logo que nadie reconoció, pero que de inmediato le imprimió miedo a todos. Y lo peor, caminó directo hacia Ricardo, con pasos cortantes como cuchillas. «No soy de aquí», dijo con voz firme, sin detenerse. «Y tú, Ricardo, llevas años viviendo una mentira que di por terminada». Todos contuvieron el aliento. Daniela cruzó una mirada inquieta con Julieta, que parecía a punto de desmayarse. El hombre con bata blanca dio un paso atrás, pero la mujer no le dirigió ni una palabra. Se detuvo justo enfrente de Ricardo y, sin previo aviso, tomó el disco que el hombre había puesto sobre la mesa. Lo lanzó al suelo con fuerza, quebrándolo en 1000 pedazos. «Olvídate de ese recuerdo», escupió. «El pasado que te aferras a sostener es una construcción, un virus que nos inyectaron para mantener el control». Ricardo sintió que la sangre le bajaba del rostro. Su pecho se oprimía con violencia, su voz se perdió en el aire. «¿Quién eres?», logró decir temblando. «¿Por qué?». La mujer lo miró fijamente, y un odio frío recorrió su mirada. «Mi nombre no importa. Soy la única que vio todo desde el principio. Yo fui la que diseñó Proyecto Génesis. Pero no eres una víctima ni un error, Ricardo». Julieta entrecerró los ojos. Una mueca de dolor cruzó su rostro. Daniela se cubrió la boca, incapaz de contener la angustia que la invadía. «¿Qué quieres decir?», preguntó el hombre con bata blanca, dando un paso al frente. La mujer alzó la mano, frenándolo sin esfuerzo.
Tú no entiendes nada. Este Ricardo que llama hermano a la bestia no fue creado para reemplazar o contener. Fue creado para eliminar. La luz parpadeó violentamente, y en ese instante la mujer sacó una pistola delgada, negra, reluciente. Ricardo sintió que todo se movía más rápido, pero su cuerpo no respondía. La tensión era insoportable, el tiempo se hacía pedazos dentro de su pecho. Fue diseñado para cazar y aniquilar a su verdadera versión, continuó la mujer, con un frío implacable. Una máquina perfecta para borrar rastros, silenciosa, sin compasión. Eso eres tú, Ricardo. No el hermano perdido, sino la peor pesadilla. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Daniela. Julieta soltó un sollozo que se perdió entre el estruendo de nervios y miedo. El hombre siniestro, que aún estaba en un rincón, sonrió con malicia y dijo: «Nunca te dijeron lo que realmente eras. Ahora lo sabes. Y una cosa es segura, esta guerra interna no tiene piedad». En ese instante, la puerta principal fue derribada por un grupo de hombres armados. El caos estalló. Gritos, órdenes, pasos frenéticos. Ricardo miró la pistola apuntada a él, las caras furiosas alrededor, y sintió que la realidad explotaba en miles de pedazos a su alrededor. Pero la mujer bajó la mirada por un segundo y dijo en voz baja, casi para sí misma: «Es hora de que destruyas aquello que ni siquiera sabes que eres». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, disparó. El sonido retumbó, pero el impacto no fue sobre Ricardo. Fue sobre el hombre con bata blanca, que cayó al suelo con un grito de sorpresa y dolor. El restaurante quedó en un silencio brutal, solo roto por la respiración agitada de todos y el latido acelerado del corazón de Ricardo. La mujer volvió a mirarlo, con una sonrisa mortal. Empieza la cuenta regresiva de verdad. Y entonces el mundo por completo se torció. Porque la pregunta que ahora flotaba en el aire era otra. ¿Quién estaba manipulando a quién? ¿Y qué parte de esa historia era real? Mientras Ricardo se temblaba, mirando al vacío y al peligro, algo dentro de él despertó. Algo oscuro, desconocido. Algo que podía cambiarlo todo para siempre. La batalla apenas comenzaba, y el reloj no perdonaba. El disparo rompió el aire, el hombre en bata blanca cayó, y el restaurante se congeló por un segundo que pareció eterno. Ricardo sintió el calor del miedo apoderarse de su pecho. Podía oír su respiración cortada y el latido atronador en sus sienes. Daniela temblaba a su lado. Julieta no podía sostenerse en pie. La mujer con la pistola sonreía, fría y segura. Su brazo apenas temblaba. Pero justo cuando todos creyeron que la pesadilla alcanzaba su límite, algo insospechado explotó en medio de ese caos. Un estallido eléctrico, potente, surgió de la pared opuesta. Se formó una grieta, un zumbido agudo que crecía, hasta que un panel salió disparado con violencia, mostrando un aparato extraño. Era como un espejo enmarcado en metal, cubierto de luces y cables que chisporroteaban. Pero lo realmente loco era lo que apareció detrás de ese aparato. No era ninguna persona, ni humanoide, ni criatura. Era un Ricardo exacto. Pero al verlo, el restaurante quedó muerto en esa imagen imposible. Un Ricardo encerrado dentro de aquel aparato, quieto, como un holograma, con los ojos abiertos y un brillo raro, casi tri. Y lo peor, empezó a hablar. ¿Me escuchan? Su voz sonaba distorsionada, metálica, llenando toda la sala. Soy el origen, no la sombra ni la copia. Soy quien conoció la verdad y quien se sacrificó para que la mentira siga viviendo. El silencio explotó en confusión total. Julieta se desplomó, llorando sin consuelo. Daniela quedó paralizada, con la boca abierta, sin poder creer lo que veían sus ojos. El hombre con bata blanca retrocedió, temblando, sin palabras. «Esto no puede ser», musitó Ricardo, sintiendo que algo dentro suyo se rompía y se recomponía a la vez. «¿Entonces todo este tiempo he sido un prisionero?» El Ricardo en la máquina sacudió su cabeza. Una onda de energía brillante por un segundo iluminó la sala.
No un prisionero, sino un virus diseñado para infectar recuerdos, para borrar a quien realmente soy y reemplazarlo con un cuerpo sin alma. Pero dentro de ti, todavía queda un fragmento de mí. Por eso luchas. Y ahí, cuando la mente de todos trataba de abarcar al monstruo que estaban enfrentando, la mujer con la pistola cambió. Su rostro se suavizó, su gesto se rompió. Yo, empezó, con un temblor en la voz. Soy tu verdadera madre, no la que te arrebató, ni la inventora cruel. Soy la que sacrificó su cuerpo para traerte aquí, para darte una segunda oportunidad. Fui reemplazada, manipulada, usada. La sala pareció inclinarse. Un suspiro colectivo salió de los presentes. Julieta en el suelo miraba con odio y arrepentimiento a esa mujer. Daniela la observaba, confundida y al borde del colapso. ¿Sacrificio?, preguntó Ricardo sin entender nada. ¿Por qué? ¿Para qué? El Ricardo holograma habló de nuevo. Su voz más suave, casi un susurro. Porque el enemigo que nos espera no está entre nosotros, ni en organismos o armas. Es el deseo de borrarnos, de crear la historia perfecta sin nosotros. Y para detenerlo, alguien tuvo que perderlo todo. Antes de que la confusión se hiciera pesadilla, un ruido seco y metálico vino del fondo. La puerta secreta se abrió de nuevo. Esta vez no por soldados ni amenazas. Entró un anciano encorvado, con ojos cansados y una sonrisa triste. Miró a Ricardo, al holograma y a la mujer. Olvidaron algo muy importante, dijo. Todo esto, todos los experimentos, las copias y las traiciones, son solo el prólogo. La verdadera pesadilla no es lo que creen. El hombre mostró una mano temblorosa y desplegó un dispositivo extraño. En la pantalla apareció un rostro que nadie esperaba. El verdadero enemigo, su propia cara. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón se congeló. Eso lo cambió todo. El reloj de un golpe seco. La cuenta regresiva nunca tuvo prisa. Hasta ahora. ¿Quién era ese otro yo? ¿Un enemigo? ¿Un hermano? ¿O algo peor? Y en medio de ese caos congelado, solo una certeza quedó clara. Esto acababa de ponerse mucho más oscuro. Y nadie estaba listo para enfrentarlo. El silencio aplastaba el restaurante. Ricardo estaba de rodillas, mirando al holograma encerrado en aquella prisión de vidrio y cables. Su pecho dolía, un peso insoportable le oprimía el alma. Daniela, entre sollozos, lo sostenía, mientras Julieta parecía un fantasma, arrastrando el dolor en cada suspiro. La mujer que decía ser su verdadera madre, con la pistola caída a un lado, respiraba agitadamente. El hombre de bata blanca y el siniestro de mirada helada se miraban con cautela. Todos sabían que este instante era la última línea antes del abismo. No somos víctimas, dijo ella con voz quebrada. Somos piezas en un juego que nunca entendimos. Pero ahora podemos elegir. Ricardo alzó la vista, buscando fuerza en los ojos de Daniela y Julieta. A pesar de todo, de esa maraña de mentiras, había algo real. El deseo salvaje de encontrar su verdad, aunque doliera. ¿Y qué hacemos?, preguntó con voz áspera, que casi no reconocía como propia. Destruir el ciclo, respondió ella. Proyecto Génesis, la creación, las copias, todo es una cadena. Y los dueños de ese juego no nos dejarán ir tan fácil. El hombre con bata blanca asintió, temblando. Hay un laboratorio clave. Oculta todo. Si lo destruimos, cortamos la raíz de la pesadilla. Ricardo tragó saliva. El pecho le ardía, pero sus piernas se levantaron firmes. Entonces vamos, dijo apretando los puños. Esto termina aquí, o nosotros terminamos con todo. Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas, pero ella sintió, una fuerza inesperada brotando de su cuerpo cansado. De repente, un estruendo sacudió la puerta principal. Hombres armados irrumpieron, pero el caos no los detuvo. Ricardo y su grupo se lanzaron hacia la salida oculta que el hombre con bata blanca mostró, un corredor oscuro que parecía tragarlos. Al salir al callejón, el frío les azotó como un golpe brutal. Por un instante la esperanza brilló. Estaban libres, con una oportunidad. Pero lejos, el sonido de sirenas y órdenes cortaban la noche.
señalando que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ricardo miró a Daniela y Julieta, sintiendo la aguda punzada del miedo y la certeza de que nada volvería a ser igual. No somos lo que dijeron, murmuró. Somos más, y esa es la única verdad que necesito ahora. La cámara se aleja, dejando la figura de Ricardo y sus acompañantes desaparecer en la penumbra, con un futuro incierto, sombras que bailan entre las luces de la ciudad. El reloj de la pared en el restaurante sigue marcando la medianoche. La cuenta regresiva nunca se detuvo. La guerra interna recién empieza, y mientras las sirenas se acercan, solo una pregunta llena el aire. ¿Quién tomará el control de esa oscuridad que crece dentro de ellos? ¿Y qué precio estarán dispuestos a pagar para seguir vivos? Esto no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo al canal, así que aplasta ese botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que creas que pasó. Quiero leerte a ti, la verdadera voz de esta comunidad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. Así que, vamos, hazlo ya. No permitamos que esta historia se quede en el olvido.